Bueno, mi nombre es Claudio Parisi, soy pediatra, especialista en alergia e inmunología clínica y trabajo en el Hospital Italiano. Y bueno, vamos a hablar un poco de... Me pusieron una pregunta difícil primero, porque si esto afecta, si la alergia alimentaria se ve afectada por el coronavirus, la verdad que es difícil de contestar para cualquiera digamos, por el nivel de conocimiento actual de la enfermedad y la circunstancia en la cual estamos viviendo. Así que vamos a ver primero algunas definiciones acerca de la alergia alimentaria y primero hablamos de una reacción adversa cuando hablamos de una alergia. Una reacción adversa a un alimento es una reacción clínica anómala que se produce al contacto, la ingesta o la inhalación de un alimento, y esta, claro, puede tener una consecuencia tanto inmunológica como no inmunológica. Las consecuencias o las formas no inmunológicas, primariamente, como vemos en el cuadro, las intolerancias, las tenemos que conocer como especialistas porque la mayoría de la gente, tanto pacientes como médicos, pueden confundir este tipo de reacciones con reacciones alérgicas. Habitualmente médicos no especialistas, pero sobre todo los pacientes. Ahí vemos que hay reacciones metabólicas, farmacológicas, tóxicas y otras que no se conocen el mecanismo en forma exacta, como por ejemplo las reacciones a los sulfitos. Entonces, este tipo de reacciones van a ser reacciones no mediadas por el sistema inmunológico. Si nos referimos a las reacciones mediadas por el sistema inmunológico, las reacciones de hipersensibilidad o las alergias, vamos a hablar de un grupo de enfermedades que tienen patrones inmunológicos diferentes. No hablamos solo de una enfermedad, hablamos de un grupo complejo. Entonces ahí vamos a ver un espectro IgE mediado. El espectro IgE mediado se caracteriza por tener síntomas cutáneos, predominantemente urticaria de angiodema, síntomas respiratorios, síntomas digestivos inmediatos. La anafilaxia, como de la forma o el síndrome más complejo en este tipo de reacciones, el síndrome de alergia oral o reacción localizada, que habitualmente se ve más en adolescentes y en pacientes que tienen sensibilización a alergenos, sobre todo a pólenes, con reactividad cruzada con frutas y verduras. Este grupo de reacciones tiene síntomas inmediatos y pequeñas cantidades de alimentos inmediatos en el transcurso de la hora, y pequeñas cantidades de alimentos pueden llegar a producir síntomas a veces severos. Luego tenemos el espectro de reacciones mixtas en los cuales vamos a encontrar IgE específica y también vamos a encontrar inflamación celular. Se destacan las esofagitis eosinofílicas, las gastroenteropatías eosinofílicas y la dermatitis atópica. Este tipo de reacciones no son tan inmediatas, aparecen después de las 2 horas, requieren mayor cantidad de alimento para producir los síntomas y son un poco más difíciles de diagnosticar. Ni hablar del grupo que se denomina no IgE mediados, o en el cual el componente inflamatorio celular, dentro de las cuales vamos a tener otro grupo diferente de enfermedades, como las proctocolitis o las enteropatías por proteínas de la dieta, y se destaca en los últimos años, después vamos a hablar mínimamente de ello, del síndrome de enteropatía inducida por proteínas de la dieta. Solo para mostrarle algún estudio nuevo que todavía no está publicado, en un grupo de niños en la corte que tenemos en el Hospital Italiano, vemos que claramente los mecanismos IgE mediados predominan sobre todo en la edad escolar y en los adolescentes, mientras que en los menores de 5 años el mecanismo IgE mediado, tanto como el mecanismo mixto y celular, se encuentran en las mismas proporciones. Con respecto a la epidemiología, ¿qué sabemos? Bueno, en general sabemos que la gente piensa que es alérgica a alimentos con mucha más frecuencia de la verdadera alergia. En los estudios realizados hay una marcada heterogeneidad, o sea, están hechos de diferente manera, utilizan diferentes sistemas para evaluar la prevalencia y son diferentes poblaciones, por lo tanto es muy difícil de comparar. Sin embargo, hace muchos años que venimos diciendo que las alergias alimentarias afectan el del 3 y el 8% de los niños, pero estos estudios que determinaron estos porcentajes son estudios que están hechos mediante cuestionarios, y por lo tanto podemos estar sobrevalorando estos valores. Otra pregunta que nos hacemos es si las alergias alimentarias están aumentando. Y como verán, un estudio realizado por Hurricane en Inglaterra, demostró que existe una mayor frecuencia de consultas por anafilaxias en las guardias, siendo la principal causa los alimentos en los niños,
y de ahí se saca la conclusión de que puede deberse a un aumento de las alergias alimentarias. El dato que tenemos nosotros es que la alergia a la leche de vaca en nuestra población se triplicó en un periodo de 10 años. Como verán, entre el 2004 y el 2014 pasó de 0,4 a 1,2% la prevalencia de alergia a la leche de vaca. ¿Cuáles son las causas? Bueno, las causas, nosotros siempre decimos que hay un grupo de alimentos que representan el 90% de las causas de alergia alimentaria, que son los grandes 8, que los podemos ver en la diapositiva. Pero estas causas también tienen que ver con estudios realizados en el hemisferio norte, que uno puede decir que en la práctica diaria más o menos encontramos esto, pero no tenemos hasta ahora estudios que hayan determinado cuáles son las causas en nuestros pacientes. Estos son los datos que nosotros obtuvimos en este estudio todavía no publicado, que representa que la alergia a la leche de vaca afecta al 70% de los niños con alergia alimentaria, seguido por el huevo, y luego pescados, mariscos, maní y trigo, teniendo acá nuestros 6 grandes alimentos, ¿no? Luego, si los separamos por edades, claramente la leche de vaca representa más del 75% de las causas en los menores de 5 años de edad, seguidos por la alergia al huevo. Como vemos en la edad escolar, se equipara la alergia a la leche de vaca con la alergia a pescados y mariscos, y en los adolescentes empieza a aparecer el maní que no era una causa muy frecuente, pero en los últimos años hay cada vez más chicos con alergia al maní, muchos de ellos, pienso, digamos, relacionados a estas nuevas conductas alimentarias como el veganismo, en el cual hay más consumo de semillas, pero un dato interesante es que, fíjense el porcentaje, un 31%, inclusive de chicos adolescentes con alergia a leche de vaca, quizás representando los fenotipos más severos con una persistencia de la enfermedad durante más tiempo de lo que vemos habitualmente. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? La columna vertebral del diagnóstico es la historia clínica, como en la mayoría de las enfermedades alérgicas. De la historia clínica tenemos que tener en cuenta cuál es el mecanismo inmunológico involucrado, la aparición de los síntomas, la cantidad de alimento, cuáles son los alimentos que por prevalencia y por el interrogatorio nosotros vamos a detectar que son los alimentos que hay que testear, y de acuerdo al mecanismo fisiopatológico involucrado, deberemos elegir cuál es el test que tenemos que realizar. Test para IgE específica, el test epicutáneo, lectura inmediata, el prick test, el RAST o el ELISA, el diagnóstico por componentes, que lo cual no contamos en muchos centros como para hacerlos actualmente en nuestro país, y los test de provocación, entre otros. Con respecto al prick test, fundamentalmente decir que es un test altamente reproducible, con un valor predictivo negativo al 95%, hecho que nos permite descartar casi con máxima certeza las reacciones IgE mediadas. Tiene un valor predictivo positivo del 50%, pero claro, esto depende de la probabilidad pretest. No es un test que nos pueda servir para realizar un screening en la población general, pero si la probabilidad pretest es alta, por ejemplo, un niño que toma leche y presenta síntomas de urticaria en forma inmediata, ese valor predictivo positivo es del 80 al 90%, por lo que representa un test muy seguro. Con respecto a los test serológicos, el ELISA, como verán, hay valores de corte que nos pueden decir para diferentes alimentos y para diferentes edades cuáles van a ser los valores que nos pueden dar un valor predictivo positivo alto. Sin embargo, estos valores están hechos con algunas técnicas específicas, como es el caso, por ejemplo, del UNICAP o del InmuLife. No todos los centros cuentan con este tipo de métodos. Para el UNICAP, por ejemplo, hay un solo centro en nuestro país que lo realiza, es un centro privado. Y otro dato importante es que la mayoría de estos resultados están obtenidos de poblaciones diferentes a la nuestra, por lo tanto es difícil extrapolar estos valores predictivos a nuestra población. Sin embargo, nosotros lo usamos como ayuda diagnóstica. En los últimos tiempos aparecen otros métodos serológicos basados en el ELISA y en el microarray que nos permiten determinar lo que nosotros denominamos el diagnóstico por componentes para definir cuál es la proteína del alimento involucrada y no medir las proteínas totales del alimento. Y esto nos permite establecer si existen riesgos de reacciones graves, si el paciente puede tolerar, por ejemplo, el alimento cocido, o si es probable que su alergia persista más de lo esperado por la historia natural de la enfermedad. Entonces vamos a tener que existen proteínas que tienen la mayoría de sus epitopes de características lineales, como vemos en el gráfico, en el cual los aminoácidos
se encuentran unidos uno al otro en la estructura lineal de la proteína, o existen otras proteínas cuya mayoría de epitopes son conformacionales, o sea que los encontramos en la estructura tridimensional. Caseína y ovomucoide tiene generalmente epitopes lineales, ovoalbúmina, alfa-lactoalbúmina y beta-lactolobina tienen epitopes conformacionales. ¿Qué significa esto? Si uno puede diagnosticar a partir del test o a partir del diagnóstico por componente cuál es la proteína involucrada, vamos a poder predecir si la desnaturalización de la proteína a través del calentamiento, por ejemplo, genera que pierda su alergenicidad y el paciente pueda tolerarlo. Esto es de buen pronóstico, los pacientes se curan más rápido si tienen menos probabilidades de reacciones severas, cosa que no sucede con la caseína y el ovomucoide. También tenemos los test de provocación, cuando la historia clínica es compatible con alergia, pero los test son negativos, podemos usar para el diagnóstico el test de provocación, cosa que yo no aconsejo en una historia clínica clara y con test positivos para IgE específica. Se da el alimento en forma gradual, habitualmente en un ambiente controlado, intrahospitalario sería lo ideal desde mi punto de vista. El test puede ser abierto, simple ciego, doble ciego, generalmente lo hacemos abierto porque la subjetividad de los niños de la edad preescolar es poco frecuente, aunque a veces necesitamos hacer test doble ciego cuando sospechamos en resultados falsos positivos. Durante la provocación debemos realizar la valoración de síntomas y signos, y el test finaliza cuando aparece algún síntoma o cuando damos toda la dosis del alimento. Con respecto a las formas no IgE mediadas, claramente aquí no tenemos un test tan simple para detectar los mecanismos. El test de parche puede utilizarse, falta un poco de estandarización, pero nos ayuda bastante cuando da positivo. La endoscopía y la interacción con los gastroenterólogos va a ser importante también. En ese caso, lo que se puede observar macroscópicamente, como la biopsia, el examen histológico, nos puede dar datos de los mecanismos inflamatorios, y de esta manera, aunque las lesiones no son patognomónicas, nos pueden orientar, y muchas veces vamos a necesitar la endoscopía con la ingesta del alimento y la endoscopía con la dieta para poder confirmar el diagnóstico. Rápidamente, la esofagitis eosinofílica, como un ejemplo de las formas mixtas, es una enfermedad crónica en el cual se pone en juego un mecanismo inflamatorio T-helper2 que tiene que ver con una disfunción del epitelio, como sucede también en la dermatitis atópica y en el asma, y el epitelio a través de las células que lo conforman puede inmunodesviar la inflamación hacia la forma T-helper2. Y este tipo de inflamación genera un fenómeno bastante típico, un fenotipo inflamatorio en los niños, que en la edad adulta se transforma en un fenotipo que denominamos fibroestenosante. Y vamos a ver que para hacer el diagnóstico vamos a tener que buscar los eosinófilos, que tienen que ser más de 15 por campo de alto poder, y estos eosinófilos deben permanecer, o este valor debe permanecer sobre los 15, luego de hacer un tratamiento con inhibidores de la bomba de protones, para descartar reflujo, entre otras enfermedades que pueden causar la presencia de eosinófilos. La sintomatología varía de acuerdo a la edad, desde la intolerancia en los niños más pequeños o la aversión alimentaria, el dolor abdominal, vómitos y disfagia en la edad escolar, y la disfagia y la impactación en la adolescencia, y los tratamientos van desde la dieta elemental muy difícil de realizar, o la dieta de eliminación guiada por los test cutáneos cuando dan positivos, o en forma selectiva, empírica, sacando los 8 grandes alergenos, 6 grandes alergenos. Lo que hacemos habitualmente nosotros es sacar los alimentos, esto como experiencia personal, en nuestro grupo, sacar los alimentos ubicuos como leche, huevo, trigo y soja, muy difícil de realizar también y con control nutricional, y el uso de esteroides tópicos, que como otra alternativa de tratamiento que en general se decide en conjunto con el equipo tratante y los pacientes. El CEIPA o SPICE, síndrome de heterocolitis silenciada por proteínas de la dieta, un fenómeno inflamatorio no IgE mediado, una enfermedad rara, o podríamos decir rara vez diagnosticada. Eso me gusta más porque cada vez estamos viendo más pacientes con este tipo de síntomas. Se caracteriza por la presencia de vómitos dentro de las primeras 4 horas de la ingesta del alimento causante. No tiene síntomas de tipo IgE mediado, no hay síntomas cutáneos generalmente, hay letargo, hecho que nos hace confundir a veces con síntomas de sepsis o metabolopatías. Aparece diarrea habitualmente, puede ser profusa y puede generar
shock hipovolémico, y la causa más frecuente nuevamente es la leche, y el tratamiento es a través de la expansión con solución fisiológica, el uso de corticoides y ondansetron. ¿Cuál es el impacto de la alergia alimentaria? Bueno, la alergia alimentaria tiene múltiples impactos en la calidad de vida del paciente, en el crecimiento y el desarrollo, ya sea por efecto directo de los síntomas o por el efecto de la dieta cuando no es controlada. Hay también un impacto en la conducta alimentaria y riesgos de reacciones severas, como por ejemplo la anafilaxia, que nosotros observamos en un 7% de los chicos con alergia a leche de vaca y en un 12% de los niños con alergias a alimentos en general. Y como podemos ver, un dato interesante de esto es que los niños más pequeños tienen un 6% de probabilidades de tener síntomas de anafilaxia, y que este valor aumenta notablemente en la edad escolar, y hasta un 54% de los adolescentes tienen o pueden tener anafilaxia, siendo esta una población de riesgo, como ya sabemos, y a la cual tenemos que prestarle mucha atención. Son los fenotipos más severos. Pasamos al tratamiento, un poquito. Sí, hace mal. El tratamiento se basa fundamentalmente en la evitación de los alimentos causantes, la educación de la familia y de los pacientes para evitar los alimentos, la lectura de las etiquetas, etc. El tener la medicación de emergencia en los pacientes en los que, digamos, tienen mayor riesgo para tener este tipo de reacciones. Y en los últimos años, en las últimas décadas, apareció la inmunoterapia como una alternativa a tratamiento, en el cual se realiza la administración del alimento causante en dosis pequeñas y frecuentes, y crecientes, perdón. Hay una fase de escalación de dosis y otra fase de mantenimientos, y la ventaja sería la de proteger de reacciones por ingesta inadvertida y mejorar la calidad de vida de los niños, con una posible indicación en los niños que no se han curado en el periodo escolar y que tienen grandes dificultades para evitar el alimento. Sin embargo, no es un tratamiento todavía ideal. Existen diferentes tipos: la inmunoterapia oral, la sublingual, la epidérmica. Cada vez hay más trabajos que demuestran la efectividad de estos tratamientos. La inmunoterapia oral es la que llega a dosis más altas y por lo tanto es más efectiva, pero como verán, tiene bastante frecuencia de efectos adversos. En general no se logra la tolerancia, sino que se desensibiliza a los pacientes. Lo mismo que pasa con la alergia a fármaco. Para mantener esta tolerancia es necesario que el paciente continúe ingiriendo el alimento. En resumidas cuentas, enfermedad compleja o grupo de enfermedades complejas de diferente base inmunológica, diferente clínica, diferente diagnóstico, diferente pronóstico y seguramente diferentes características en el seguimiento. Como necesita diferentes métodos diagnósticos, necesita también una mente amplia y el trabajo interdisciplinario. El trabajo interdisciplinario, el cual siempre recomiendo, nos permite trabajar con el pediatra, trabajar columnarmente con el especialista en gastroenterología y los nutricionistas, y esto creo yo le va a dar una mayor contención a los pacientes. En definitiva, trabajamos así hasta que algo paró nuestra situación normal de trabajo, de nuestra situación habitual de vivir, que es la presencia del coronavirus. Esto nos llevó entonces a pasar todo esto a la telemedicina. Por suerte, la mayoría de nuestros pacientes con alergias alimentarias pueden ser valorados por telemedicina. Son pocas las situaciones en las cuales requieran consultas presenciales. Hay una serie de recomendaciones hechas por la Academia Americana. Dice que si el paciente está estable, si no tuvo nuevos síntomas, si fue controlado en el año anterior, podemos ver al paciente por telemedicina. Lo mismo que las proctocolitis alérgicas tan frecuentes en los menores de 1 año de edad. Si el paciente está usando inmunoterapia para alimentos, debemos mantener la dosis estable de la inmunoterapia y no modificarla. Y todo lo que sea desafíos con alimentos deben ser reprogramados, salvo que el paciente requiera, por una razón nutricional crítica, la realización o la incorporación de nuevos alimentos, o el paciente se encuentra alimentado por sonda nasogástrica realizando una dieta con múltiples alimentos, una dieta alimental, y necesitemos aportar más alimentos. Usar el sentido común sobre todo. ¿Qué es lo que pueden preguntar los padres en esta situación? Si tener alergia alimentaria me da más riesgo de tener infección por coronavirus. No hay información
actual, o con la información actual no podemos decir eso, hay que tranquilizar a los pacientes, a los papás. Si el contagio por el coronavirus me puede generar una reacción más severa si tengo alergia alimentaria, lo mismo que el anterior, no tenemos información acerca de esto, parecería que no. Y si estoy enfermo de coronavirus y me expongo al alimento que me produce alergia, si puedo tener síntomas empeorados, claramente sí, como sucede con cualquier enfermedad infecciosa que actúa como cofactor y que puede generar de esa manera mayor riesgo de anafilaxia. Uno de mis autores preferidos, Haruki Murakami, escribió alguna vez: cuando salgas de la tormenta ya no serás la misma persona que entró en ella. Para eso son las tormentas. Ojalá que esta tormenta nos deje cosas buenas. Muchas gracias. Gracias, doctor Parisi. Muchas gracias. Vamos a seguir ahora con el doctor Jorge Martínez, que es el director del Comité Científico de Pediatría de la Asociación Argentina de Alergia y Inmunología Clínica, docente de la Cátedra de Inmunología de la Universidad de El Salvador, director médico del CIEPER, Centro de Investigación Perinatal. Jorge Martínez, ¿está por ahí? Sí, aquí estoy tratando de compartir la pantalla. ¿No? ¿Cómo estás? Bien, se ve perfecto. Al poner en presentación. Ponemos presentación. Sí, estoy en eso. Perfecto. Bien. Bueno, primero quería agradecerles la invitación al Comité Ejecutivo de la Asociación, que me invitó a hablar de estos tiempos de pandemia en pediatría. Mi tema al que voy a hablar es el calendario de vacunas del niño alérgico a alimentos. Y me tomé el atrevimiento y quería hacer una primera mención, ya que estamos en estos tiempos de pandemia, como un momento estelar de la ciencia, que cuando fue el inglés Edward Jenner, que hizo la primera inoculación y la primera vacuna, y que después de mucho tiempo, después de muchos años de investigación, logró erradicar la enfermedad de viruela, una enfermedad muy infecciosa, y todo este trabajo inició en épocas de pandemia. O sea que bueno, creo que reivindicar el tema de las vacunas y de la inmunización, la importancia que tiene. Esperemos que tengamos una vacuna para esta enfermedad lo antes posible. Y bueno, darle la importancia que realmente tiene las vacunas en nuestra vida diaria, y además no solo en lo personal, sino la protección que tiene a nivel de comunidad. Las vacunas desde 1700 se fueron mejorando, se fueron perfeccionando cada vez más, y llegamos al calendario de vacunas actual, que tenemos 20 vacunas, con muchas inmunizaciones, con muchas realmente mejoría de prevención de enfermedades infecciosas. En los primeros 2 años ya vacunamos, la mayoría de los chicos tienen una gran cantidad de vacunas, y después se van sumando boosters en la adolescencia y en la edad de adultos, y en regiones epidémicas tenemos vacunas especiales como la fiebre amarilla y la vacuna para la fiebre hemorrágica argentina. O sea que tenemos, creo que un buen esquema, hay que mantenerlo y hay que tratar de no posponerlo. Cuando hablamos de vacunas, antes de entrar al tema principal mío, que es el paciente que tiene una enfermedad de alergia a alimentos y vacunas, quería tener una idea, un poco Claudio habló de esto, de las reacciones adversas o el efecto adverso ante cualquier medicamento que nosotros empleemos. Por en este caso serían las vacunas. Y nos va a llevar una idea de cómo organizar nuestra estrategia en nuestros pacientes alérgicos. Y la OMS ya definía como cualquier efecto perjudicial o indeseado que se presente tras la administración de las dosis normalmente utilizadas
al hombre para la profilaxis, el diagnóstico o el tratamiento de una enfermedad. O sea que sabemos que cuando hacemos una aplicación de una vacuna puede llegar a haber un evento adverso. Este puede ser menor, puede ser más severo y lo vamos a ir clasificando. Rowling y el equipo generó una clasificación de reacciones adversas y básicamente la dividió en tipo A y tipo B. La tipo A es diferente, son exageradas del efecto terapéutico, se caracterizan generalmente que son dependientes de la dosis y son predecibles a su base farmacológica y suelen tener una elevada morbilidad pero una baja mortalidad. Entonces nosotros podemos predecir cuando hay una reacción, si es de tipo A, qué es lo que va a pasar. En la reacción de tipo B, cuando nosotros aplicamos una vacuna y tenemos un efecto aberrante, podemos estar pensando que es este tipo de reacciones. Se caracterizan por no ser predecibles, son muy difíciles de predecir, no dependen de la dosis ni de la mala administración. Una vacuna que fue subcutánea o intradérmica, si fue intramuscular o bien endovenosa, no tiene nada que ver con esto, pues tiene que ser una reacción que esté bien aplicada y genera una reacción mayor. En algunos textos o en alguna clasificación pues, se ve como reacción de idiosincrasia o de hipersensibilidad. En la práctica, cuando estamos en el consultorio, podemos tener eventos adversos según la gravedad, si son leves o graves, y ya tener una idea de qué es lo que le pasó y qué conducta vamos a tener más adelante. Una reacción leve la podemos clasificar cuando es limitada a la periferia del sitio de la inoculación de la vacuna. Generalmente tiene una reacción menor a 6 centímetros, y puede haber alguna urticaria un poquito más lejana al sitio de la aplicación, sin otros órganos comprometidos. Cuando hablamos de una reacción grave, aunque sea local, vemos que en la periferia ya es más de 6 centímetros, tienen ese tipo de reacción, y aparecen reacciones generalizadas, habitualmente en el cuerpo, con una urticaria generalizada, y con otros síntomas que afectan otros órganos, como puede ser la parte cardiorrespiratoria, con hipotensión o dificultad respiratoria o angiedema. Ahí, francamente, estamos hablando de una reacción adversa, probablemente tipo 1, mediada por inmunoglobulina E, y esa es la que nosotros primero tenemos que identificar y tenemos que generar un plan terapéutico específico para ella. El Ministerio de Salud y con el departamento de la ADMAN lo define como efectos ESAVI, que son eventos atribuibles a vacunas e inmunizaciones. Esto es un gráfico que es del 2018 y en el cual nos muestran estos eventos atribuibles, en el cual la mayoría de estos eventos es producido por la vacuna antigripal, después les sigue la de neumococo y después la cuádruple acelular. Probablemente haya subregistros de esto, porque es una notificación voluntaria, no es obligatoria, pero también sabemos, si tuvieron un tipo de reacción adversa a este grupo de vacunas, probablemente haya sido por esto. Entonces, entendiendo un poco el universo de las reacciones adversas, decimos ahora, bueno, tenemos una vacuna. ¿Qué partes de la vacuna tendríamos que estudiar o tendríamos que considerar cuando hay una reacción adversa? El componente inmunogénico, los conservantes, agentes microbianos, proteínas residuales en el proceso de la formación y estabilizantes. Todo esto tenemos que evaluar a ver si esta reacción adversa tiene que ver con cualquiera de estos componentes. Cuando vemos un componente de la vacuna, uno de estos puede ser el hidróxido de aluminio. Por suerte, el hidróxido de aluminio lo que nos va a dar son pequeños nódulos subcutáneos o a nivel intramuscular que van cesando con el tiempo de las semanas. Otro componente de la vacuna que nos puede generar reacciones alérgicas importantes es el componente inmunogénico. Habitualmente el polisacárido o el componente antigénico puede desencadenar una reacción importante, generalmente cuadros de anafilaxia,
Por suerte son de muy, muy baja frecuencia, estamos hablando de 0,5 o 0,25 cada 100.000 vacunas aplicables, pero sí, si determinamos que esta es la causa, sí es una de las pocas contraindicaciones de aplicar ese tipo de vacuna. Otro componente que tenemos que evaluar que puede generar una reacción, sea local, leve o más grave, es el tibrosal. Tibrosal derivado del mercurio puede generar una reacción, generalmente es una reacción tardía, al segundo o tercer día son menores las sintomatologías que tiene el paciente y por suerte se dan cada vez menos vacunas, tienen estos componentes de timerosal y son habitualmente vacunas que vienen en multipack, digamos, para en un solo frasco de vacunas hacer muchas aplicaciones. Otro componente que también se puede mezclar en esto de reacciones alérgicas son los antibióticos. La mayoría de las vacunas tienen neomicina y esto en un paciente que tiene alergias a aminoglucósidos puede generar una reacción alérgica y nos puede presentar un daño severo. La gelatina que tienen vacunas, la estructura de la vacuna, también puede generar una reacción, probablemente una reacción mucho más leve, una anafilaxia, pero puede generar también una reacción. Hay estudios en poblaciones de japoneses que son los que deberían o podrían llegar a tener más sensibilidad. Y hay otro componente que no tiene que ver con la vacuna, pero que tenemos que estar atentos, que es el látex. Nosotros cuando pinchamos el tapón de la vacuna para adquirir la vacuna, podemos inocular al paciente en inyección pequeños componentes de látex, presentar el epitope en un paciente susceptible y generar una reacción anafiláctica severa en pacientes también que son alérgicos al látex o que pueden tener una reacción alimentaria cruzada, como puede ser la banana, al kiwi y la palta. O sea que también es un tema a considerar. Siguiendo, ¿qué pasa con nuestros pacientes que tienen alergias alimentarias y el calendario de vacunación? Bueno, como un poco también acá nombró Claudio, la frecuencia de alergias alimentarias, hay 3 grupos de pacientes que nos tienen que preocupar. Uno es el paciente que tiene alergia al huevo, otro es el que tiene alergia a la leche y otro, menos frecuente, es alergia a algún componente de una levadura. Como vemos, en los pacientes que son alérgicos al huevo son los que tienen más reacciones alérgicas a vacunas. El componente residual del huevo en las vacunas pueden ser las vacunas que están producidas a partir de fibroblastos de embrión de pollo o residuos a partir del huevo embrionado, generalmente en el líquido alantoideo. Dos tipos de vacunas que pueden tener problemas nuestros pacientes alérgicos al huevo. En los que están cultivadas en fibroblastos de embrión de pollo, tenemos dos tipos de vacunas, la vacuna antirrábica y la vacuna de triple viral. La cantidad que tiene es de picogramos, realmente es muy, muy baja la cantidad que puede llegar a tener de residuos este tipo de vacuna. Y sabemos que la triple viral realmente es muy segura, se ha aplicado a muchos pacientes que han tenido alergia al huevo y no sabían, y son bastante aceptables. El otro grupo de vacunas que pueden tener residuos de huevo son la vacuna de la gripe y la vacuna de la fiebre amarilla. Estas se cultivan en el líquido alantoideo y la cantidad ya es microgramos, es un poco mayor, pero igual sigue siendo muy poca cantidad y actualmente las vacunas antigripales que tenemos para hacer la campaña tienen menos de 0,6 microgramos por mililitro, que se considera aceptable. O sea que hay que tener cuidado, pero sabemos que por suerte a medida que van pasando los años, este tema de seguridad ha mejorado mucho. El otro grupo de pacientes que tenemos que tener en cuenta son nuestros pacientes con APLB, los pacientes que tienen alergia a la leche de vaca. ¿Qué vacunas pueden contener residuos de leche? La triple bacteriana, la triple bacteriana celular, cuádruple, quíntuple y sextuple. Estos cultivos para generar las vacunas pueden utilizar caseína como nutrientes y pueden quedar algún residuo de esto. Realmente la concentración es muy baja,
De hecho, en el prospecto de las vacunas no dice que contienen leche, pero sabemos que puede llegar a tener un porcentaje muy bajo de caseína, o sea que los pacientes que tienen patología con inmunoglobulina E específica y severos, tenemos que estar atentos a este tipo de vacunas. Otra vacuna que puede tener un residuo de alimentario como leche es la polio oral, la vacuna de Sabin, que puede utilizar lactoalbúmina como estabilizantes. Hay que estar atentos porque no todas las vacunas de polio oral Sabin usan lactoalbúmina como estabilizantes, y a veces cuando la importación cambia o el país donde importamos cambia, pueden cambiar los estabilizantes y pueden generar reacciones que antes teníamos mayor tolerancia en nuestros pacientes. El tercer grupo con patologías alimentarias es las levaduras, los pacientes que son alérgicos a la levadura, y tenemos que estar atentos a las vacunas, hepatitis B y vacunas del virus del papiloma humano. Cualquier reacción que aparezca en este tipo de vacunas, tenemos que pensar en esta alergia alimentaria. Esto pasa porque estas vacunas están cultivadas en células de Saccharomyces cerevisiae que pueden contener residuos, y las reacciones, si bien son raras, pueden ser leves a moderadas. Bueno, una vez ya tenemos el panorama, ya sabemos qué tipo de reacción puede ser, leve, moderada, A o B, cuáles son nuestros pacientes con alergias alimentarias que tenemos que tener cuidado, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, los pasos a considerar cuando estamos enfrente de esta situación. Primero, evaluar cada caso, evaluar al niño alérgico. ¿Qué antecedentes personales tienen? ¿Cómo fue el tipo de reacción? Si fue inmediata, si fue tardía. Categorizar la sensibilidad, y si esta reacción es una reacción que fue mediada por IgE o una reacción no mediada por IgE, ya que una paciente que tiene una alergia no mediada por IgE no va a tener ningún tipo de problema con la vacunación. También el segundo paso a considerar es evaluar la vacuna a utilizar. Podemos utilizar vacunas que no tengan el antígeno que nosotros tenemos dificultad para administrar, que es un paso un poco más complejo, pero a veces es necesario considerar. Y el tercer paso a considerar es el lugar donde vamos a hacer esa aplicación y el tiempo de observación que debe tener ese chico que tiene esa alergia alimentaria, y nosotros vamos a indicarle la vacuna que puede llegar a tener ese antígeno. Los chicos tienen que ser vacunados en centros con infraestructura, tiene que haber gente preparada para lidiar con esta situación. El tiempo de observación tiene que ser entre 30 y 120 minutos, y si tuviera alguna reacción anafiláctica, tiene que estar por lo menos 24 horas en observación para evaluar una reacción bifásica. Nosotros en la especialidad podemos tener alguna que otra herramienta más que no está estandarizada, pero nos puede dar alguna información en pacientes que han tenido reacciones severas, que es como hacer una prueba cutánea de prick test o intradermo o prueba de parche con la vacuna que estamos nosotros tratando de indicar. Acuérdense que esta es una prueba que no está estandarizada. Y utilizar esquemas de vacunación alternativos, que es en un medio hospitalario controlado, bajo supervisión, se hace la aplicación de 1/10 de la dosis que se va a aplicar, se evalúa la respuesta entre los 20 y 30 minutos, y si no hay ningún tipo de reacción, se aplica el resto de la vacuna. Conclusiones. En cuanto al calendario, entonces, calendario importante que tenemos nosotros a realizar y nuestros pacientes con alergias alimentarias. 2 mensajes, pero me parecen importantes. Si un niño tiene alergia alimentaria, deberíamos hacer una consulta con un especialista para que la vacunación sea lo más segura posible. Y el segundo mensaje, que me parece el más importante, es evitar el incumplimiento del calendario de vacunas. Recibimos muchas consultas con pacientes y madres y familias temerosas por tabúes, por información falsa o errónea en redes sociales o páginas web que hablan de vacunas aptas y no aptas para pacientes alérgicos alimentarios. Terrible error, porque como vemos, cada paciente es único y se debe hacer esta consideración. Así que bueno, les agradezco el tiempo que me hayan escuchado y
espero tener algún tiempito para responder alguna duda o pregunta que haya pasado en este tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Eh, doctor Jorge Martínez. Muchas gracias. Saco... Presentación. Espero tener suerte. Ahora vamos a ver si podemos escuchar a la doctora. Estás ahí, Liliana, ¿no? Sí, sí, estoy esperando que saque la presentación Jorge. Cuando Perfecto. Jorge la saque, voy a Mientras intentar. tanto les ya cuento. estoy, Lili. Perfecto, mientras tanto les cuento ¿Estoy? Perfecto. que la Vamos, doctora Lili. Liliana Bedrosnik es directora del Centro de Inmunología Clínica y Centro Jeffrey Model de la Argentina y presidenta de la CID. Liliana, cuando quieras. Perfecto. Muchísimas gracias por la invitación. Perdón Está muy lo que bien. pasó. Estas cosas suceden y estamos en etapa de globalización y aprendizaje de muchas nuevas cosas. Y espero un poquito poder enfrentarnos a lo que nos está pasando con esta pandemia, con COVID, en los pacientes con inmunodeficiencias primarias, pero como hoy estamos llamándolos a las inmunodeficiencias primarias. ¿Por qué? Porque no son solo las inmunodeficiencias presentadas con infecciones, como uno creía hace muchos años, sino ya sabemos que nuestros pacientes con o sin infecciones pueden presentar cuadros como inflamatorios, autoinmunes, alérgicos, que pueden estar involucrados. Por eso hoy, cuando hablamos de inmunodeficiencias primarias, también nos vamos a referir a errores innatos de la inmunidad. Y la verdad que uno sabe que cada 100 años hay un brote pandémico. Bueno, no sé si vamos a ver el próximo nosotros, pero que el primero fue la gripe española, la mal llamada gripe española, que se llevó muchísimas vidas, más que la Primera, Segunda Guerra Mundial y la propia Revolución Española. Después tuvimos, y esto lo habíamos visto en la literatura nosotros, brotes epidémicos en zonas, sobre todo de Asia, donde fue el primer brote entre el 2002 y 2003 del síndrome respiratorio agudo con alta mortalidad. Después, en el 2009, tuvimos la famosa gripe 1, H1N1, luego el tal temible MERS en Medio Oriente, y hoy nos encontramos frente al COVID-19. El COVID forma parte de los rinovirus, hay una forma alfa, beta coronavirus más suave, y la beta coronavirus, que es la que nos está enfermando a nosotros en este momento, con una secuencia genómica, que se relaciona con el síndrome respiratorio agudo. Da presentaciones clínicas que pueden ser desde pacientes asintomáticos, cuadros gripales típicos el 70%, cuadros que pueden ir al distrés respiratorio, a la fase neumónica 14%, y la tan temible cuadro inflamatorio severo de tormenta de citoquinas con falla multiorgánica un 5%. La verdad que nosotros hemos tenido la presencia en 5 meses de esta pandemia con infectados que pongo más de 4.658.651, porque esto fue tomado ayer, hoy puede ser más, y más de 312.239 fallecidos. La verdad que tenemos que pensar que si es solamente una enfermedad viral, o si también es una enfermedad que hoy tenemos que hablar, que está de la mano de la globalización, con consecuencias de salud pública. Nuestros colegas italianos, españoles, se debe a un colapso de los sistemas de salud, tanto públicos como privados, frente a esta pandemia. Y esto se los quiero traer antes de hablar de las inmunodeficiencias, porque me parece que resume todo lo importante que pasó en estos pocos meses. Fíjense que el primer caso llegó el 18 de diciembre, y del 18 al 29 de diciembre del 2019 comenzaron a verse los primeros pacientes, donde solamente de 5 uno falleció.
El 31 de diciembre ya se sabía que era un rinovirus y se lo denominó COVID-19. Ya el 12 de enero se identificó la secuencia genómica, pero fíjense que del 18 de enero al 25 de enero ya había 5.502 casos y el 30 de enero 7.734 casos con 56 fallecidos y ya el 30 de enero había pasado las fronteras, es decir, que allá había otros países de la región y de Europa y también de América que comenzaron a tener sus primeros casos. Esto fue realmente veloz y se transformó en esta terrible pandemia que estamos viendo. Y esto replica lo que recién hablé, pero fíjense, de los primeros casos a fines de diciembre, con un solo fallecido, al 16 de febrero, en un mes y medio, 1.666 solamente en Italia, y 51.174 infectados. Fíjense si realmente no tenemos que estar conscientes frente a lo cual nos estamos enfrentando. Y como les dije, es parte de los coronavirus, y ya teníamos la experiencia del SARS-1, donde yo por lo menos lo leía en la literatura, nunca tenía conciencia de estos pacientes en la región, donde fueron mucho menos contagiosos, pero con una gran mortalidad. Y fíjense, en poco tiempo, el COVID llevó a una alta cantidad de infectados, pero manteniendo una tasa de mortalidad menor, ¿sí? La realidad que hoy ya tenemos claro que hay ciertos pacientes con mayor riesgo frente al COVID, que como ya ustedes lo deben saber, son los pacientes que tienen comorbilidad asociada, es decir, hipertensión, diabetes en un 14 por 3%, enfermedades cardiovasculares, enfermedades cerebrovasculares, malignidad, enfermedades hepáticas crónicas, pulmonares crónicas, HIV, y fíjense qué sorpresa, las inmunodeficiencias primarias. Y ahora van a ver a lo largo de inmunodeficiencias y puntual comorbilidad dentro de nuestros pacientes que nos hacen tener más cuidado con esos pacientes, pero la realidad nos están yendo bastante mejor que lo que está pasando con pacientes adultos con otras comorbilidades que son mucho más frecuentes. Y las edades, los grupos de edades sigue siendo bajo en menores de 10 años, igualmente entre 10 y 19, va teniendo más presencia en el adulto joven, aunque ahora podemos ver en nuestras regiones y lo que pasó en Italia que esto aumentó. También así fue en el adulto y en el adulto mayor de 80 años baja. Y esto quería comentarles que el CDC en Estados Unidos puso a los pacientes con asma, con antecedentes de asma severa, con una mayor predisposición a tener una enfermedad más grave que el 10% de la población general. Por supuesto, también influye la comorbilidad de estos pacientes. Cuando queremos hablar de los niños siguen teniendo el mismo comportamiento hasta ahora. Es decir, que en todas las regiones, tanto en Asia como en Europa, y lo que está pasando en nuestro continente, sigue siendo un número menor, un 1 a 6% de los casos diagnosticados. Hay muchísimas publicaciones, pero yo quise referirme a esta que fue la emblemática, la primera publicación que salió de un grupo de colegas chinos, donde 2.143 pacientes pediátricos con COVID pudieron realmente confirmar en ellos a 1.412. Y de esos pacientes, el 34% tuvieron una forma sintomática pero leve, un 4,4% fueron asintomáticos y un 50% tuvieron la enfermedad leve y un 38,8% tenía una enfermedad moderada. Y solamente 125 pacientes con comorbilidad asociada, con malformaciones renales o cardíacas o enfermedades neurológicas, tuvieron
las formas de presentación más grave, y solamente 2 niños fallecieron, un adolescente y un lactante que tenía malformaciones gastrointestinales severas. Pero en el último tiempo se comenzaron a registrar pacientes como esta niña que presentaba, una niña de 6 meses, sin antecedentes previos de importancia, que tiene como su único antecedente una hermana de 9 años que 3 semanas previas su cuadro comienza con un catarro de vías aéreas superiores. La chiquita viene siendo un síndrome febril, sin respuesta terapéutica a los antitérmicos, y después de varios días comienza a presentar, descartándose otras infecciones, como una infección urinaria, un cuadro de parainfluenza, comienza a observarse que la pacientita tenía un rash en piel, inyección conjuntival, taquipnea, taquicardia y irritabilidad, se la asume como un cuadro de Kawasaki, se la trata como tal, con muy buena respuesta, 2 gramos kilo de gamma globulina endovenosa, y la paciente tiene una excelente evolución con un ecocardiograma normal, sin aneurisma ni dilataciones vasculares. A esta pacientita se fue positivo el COVID-19. Este caso, como un grupo de 20 casos registrados en el Reino Unido y también algunos pacientes en Italia, Francia y España, nos ponen en alerta que pueden presentarte en pacientes pediátricos estos cuadros vasculíticos que imitan, vasculíticos y de tormenta de citoquinas también, que imitan al Kawasaki, o lo podemos asumir como una de las causas de Kawasaki. Así que aquel paciente con síndrome febril que presenta palidez, cianosis bucal o cutis moteado, con disminución a veces de la temperatura corporal, alteración del ritmo respiratorio con apneas, quejidos, angustia, llanto repentino, convulsiones, hipotensión, las erupciones típicas como les mostré, y en pacientes mayores, sobre todo adolescentes, dolor testicular, debemos estar atentos de que estos pacientes pueden estar padeciendo una infección por COVID, y realmente tenemos una salida terapéutica, que es la gamma globulina en altas dosis. Y ahora sí, un poquito vamos a empezar a charlar qué ha pasado en este corto lapso con las inmunodeficiencias primarias. Les cuento que todas las asociaciones nos hemos nucleado en una encuesta global. Si ustedes tienen algún paciente, los voy a invitar. Ahí está el enlace para poder registrar los pacientes, es sumamente fácil, donde realmente hemos recién tenido ya nuestro tercer reporte, empezamos en marzo, vamos haciendo la actualización cada 15 días, y vemos que hoy contamos con 51 pacientes reportados, donde han participado casi todos los países. Nosotros también hemos participado, y Brasil en la región. ¿Cómo vamos a ir categorizando a nuestros pacientes? Esto es algo antes de hablar de la encuesta global, de lo que ha pasado con los pacientes reportados. Hoy nosotros, esto es algo que empezamos a hacer, y creo que quizás va a ser modificado en un tiempo, donde vamos a categorizar a los pacientes de alto riesgo, moderado riesgo y leve. Los de alto riesgo son todas las deficiencias combinadas severas, deficiencias celulares, deficiencia por disregulación, síndromes autoinflamatorios, fíjense, y por supuesto los pacientes que han recibido hace poco tiempo trasplantes de órganos sólidos y de células progenitoras. Por supuesto que la comorbilidad produce además de la inmunodeficiencia per se, produce una causa muy importante de asociación. Y fíjense que las deficiencias predominantes de anticuerpos y la enfermedad de fagocito también están dentro de los moderados, y ustedes me dirán si la enfermedad de fagocito generalmente no tiene mal manejo de la respuesta viral. Generalmente los patógenos son los catalasa positivos, las micosis, pero bueno, lo que ha pasado y lo que vemos, que estos pacientes con enfermedad granulomatosa crónica tienen una capacidad, parte de su enfermedad, a la inflamación.
por lo cual yo no sé si en poco tiempo estos pacientes no van a ser catalogados como de riesgo alto. Por supuesto que, como les dije, la comorbilidad produce la complejidad de nuestros pacientes. Y las formas más leves, las deficiencias selectivas de IgA, la falla de respuesta específica de polisacáridos y las deficiencias de complemento, también depende de la comorbilidad que esto asocie para poder aconsejar a nuestros pacientes cuáles son las medidas a tomar. ¿Qué pasó en nuestra encuesta? Esperen que se me trabó. La encuesta de los 51 pacientes reportados fueron 3 pacientes con enfermedad granulomatosa crónica ligada al X, todos, fíjense ellos, con enfermedades asociadas, enfermedad crónica pulmonar, inflamatoria pulmonar e intestinal, y tratamiento inmunomodulador. Deficiencias celulares como el síndrome de DiGeorge, 2 pacientes Down que estaban con deficiencias. Ustedes saben que la deficiencia por el síndrome de Down es una deficiencia secundaria, pero bueno, en el registro estaba que asociaban una deficiencia primaria. No sé, muchos de los pacientes Downcitos hoy se encuentran con algunas mutaciones que pueden asociar, así que creo que debería ser eso, porque acá no hablan de mutaciones en la encuesta, un síndrome de Wiskott-Aldrich. Lo interesante del síndrome de Wiskott-Aldrich, que el paciente había recibido hacía 5 meses una terapia génica, ¿sí? Las inmunodeficiencias predominantes de anticuerpos, fíjense, que representan, perdón, el 33%. Entonces, yo no sé si la representación es porque son las deficiencias más comunes que uno ve, o realmente los más afectados. 4 pacientes tenían deficiencia gamma-globulinemia ligada al X, 2 pacientes de gamma-globulinemia autosómica recesiva, 22 pacientes con inmunodeficiencia común variable, de los cuales 2 tenían mutaciones establecidas, y 5 pacientes con síndromes genéticos de hipogamaglobulinemia. Como les dije, los síndromes autoinflamatorios hay que tenerlos muy en cuenta, no solamente porque ellos en sí tienen la base inflamatoria, sino por los tratamientos inmunomoduladores que lo están llevando a cabo. También las deficiencias disregulatorias como el RBA, las deficiencias, enfermedad de Alps, el síndrome de hiper-IgE, y un paciente con una enfermedad pulmonar inflamatoria pero que no estaba categorizada. Cuando vemos los grupos de edad, sigue teniendo el mismo patrón de la población general. Fíjense, los niños fueron menos afectados, ¿sí? Y comienza a tener la mayor cantidad en pacientes ya mayores, entre 45 y 64, 45 y 54, y 55 y 64 años. Y también vemos que cuando vemos los síntomas de nuestros pacientes, no todos los pacientes han tenido fiebre, y esto es muy importante para que ustedes lo tengan en cuenta. Pueden tener los demás síntomas, pero no tener fiebre. El número de pacientes va sin fiebre, con fiebre 49%, distrés respiratorio 51%, 49%, 49 pacientes tos, 45 dificultad para respirar, mialgias y diarrea un 7%, y 2 pacientes con odinofagia muy importante. Fíjense que de todos los pacientes, de los 51 pacientes, 32 pacientes requirieron internación, 15 de ellos requirieron diferentes formas de tratamiento de asistencia respiratoria, porque tenían dificultad severa respiratoria. 5 pacientes tuvieron una ventilación no invasiva, 10 ventilación invasiva, y un paciente que estaba muy grave recibió oxígeno por membrana extracorpórea. 11 pacientes tuvieron complicaciones que ya vamos a ver, infecciosas o citopenias, y de este grupo solamente 32 pacientes fallecieron. La verdad que los 5 pacientes que fallecieron fueron todos adultos, todos tenían comorbilidad asociada,
eran 2 hombres y 3 mujeres, aquí cambió la relación, ustedes saben que hay un predominio por ahora mayor en hombres que en mujeres, salvo un paciente que era joven, el otro era un paciente mayor, y las mujeres eran entre 55 y 75 años. El paciente que falleció, el joven, era una inmunodeficiencia celular con una enfermedad crónica pulmonar e inflamatoria severa, intestinal, que desarrolló una neumonía, un cuadro de sepsis, donde se rescató el Streptococcus pneumoniae, desarrolló un síndrome hemofagocítico, fue el paciente que requirió el tratamiento de oxígeno extracomunal, pacientes fallecidos, 2 inmunodeficiencias común variable, y fíjense, por eso me importó mostrarle, deficiencia de IgG aislada y deficiencia de IgA e IgE, y yo les dije que eran de riesgo leve, pero en estos casos, importante, pulmonar, cardíaca y metabólica, que los transformaron en pacientes de riesgo. Por eso es muy importante saber si realmente estos pacientes fallecieron por su deficiencia, o específicamente, o por las enfermedades que ellos padecían asociadas a la deficiencia. Como complicaciones, fíjense, un paciente presentó anemia, 4 pacientes hicieron el síndrome hemofagocítico, 4 pacientes hipotensión, shock y fracaso renal, 5 neutropenia, 4 neumonías bacterianas, un paciente una anemia hemolítica muy severa, 5 pacientes sepsis y cándida. ¿Cómo fueron tratados nuestros pacientes? 32 pacientes requirieron antibiótico, 11 pacientes esteroides, 6 pacientes fueron tratados con gamma globulina adicional, 23 pacientes recibieron hidroxicloroquina, 6 pacientes tocilizumab, y en esto después quisiera dar la experiencia de los grupos italianos, que la realidad es importante tratar en el inicio, no esperar las tormentas de citoquinas cuando uno indica los biológicos para modular la respuesta inmune. 6 pacientes recibieron remdesivir, 13 lopinavir, 13 ritonavir, y 10 pacientes heparina de bajo peso molecular, la enoxaparin. Y ahora voy a contarles 2 reportes de la literatura, donde podemos ver que los pacientes con agamaglobulinemia tienen mejor evolución que las inmunodeficiencias común variable. Este es el primer reporte donde hablan de 2 pacientes con agamaglobulinemia ligada al X de 34 y 26 años, que habían sido diagnosticados de lactante, que realmente tenían muy buena evolución, ninguno tenía comorbilidad asociado, uno de ellos recibía su tratamiento por vía subcutánea y la otra por vía endovenosa, con muy buenos niveles de IgG en sangre. Los pacientes, los 2 desarrollan una neumonía intersticial con fiebre, tos y anorexia, se diagnostica por PCR la presencia de COVID en hisopado naringio, los 2 son internados por ser pacientes inmunodeficientes, pero ninguno de los 2 requirió terapia con oxígeno, ni ventilación mecánica, ni cuidados intensivos. Estas son las placas, uno de ellos tuvo una leve linfopenia CD4 en valores absolutos, el otro no, pero la evolución de los 2 pacientes fue buena. En Italia también el grupo de Isabella Quinti ha publicado recientemente, ahora en abril, 5 pacientes con diferentes inmunodeficiencias, predominantemente de anticuerpos, donde ella observa que la evolución de los pacientes con agamaglobulinemia autosómica recesiva y ligada al X van a tener mejor evolución que los pacientes con inmunodeficiencia común variable. Fíjese
que todos los pacientes eran adultos, la mayoría eran hombres, y tenemos desde pacientes asintomáticos, en un paciente con una gamma globulinemia autosómica recesiva, pero que igual todos los pacientes recibieron tratamiento, no todos requirieron internación, y de este grupo, lo interesante es que una paciente, la paciente 4, que tenía fiebre alta, disnea y alta sospecha, porque tenía contactos familiares, el primer hisopado fue negativo. Cuando la paciente comienza a tener mayor disnea, es internada y después de unos días positiviza su hisopado. De todos los pacientes, y cuando uno lee el artículo y ve la gravedad de los pacientes, solamente una paciente ha fallecido. La realidad que es un paciente femenina de 59 años con muchísima comorbilidad, pero no quiere decir que el resto de los pacientes no eran pacientes severos. La realidad que yo creo que la incorporación del tratamiento temprano fue lo que permitió tener la sobrevida en este grupo de pacientes. Fíjense, esta es las imágenes, la tomografía computada de uno de los pacientes con inmunodeficiencia común variable, esto es después de comenzar el tratamiento, y estos son los pacientes a gamma globulinémicos. La diferencia. Bueno, y ahora quiero contar que tuvimos un paciente en nuestro grupo que es un muchacho de 32 años, que hace 15 años diagnosticamos su inmunodeficiencia común variable, que tuvo excelente evolución desde su tratamiento, como les dije, con excelentes niveles de gamma globulina, ahora se encuentra bajo el tratamiento de gamma globulina subcutánea y no tiene comorbilidad. Viaja en sus vacaciones a Brasil, llega y a las 48 horas de su regreso comienza con odinofagia, hacer el COVID, pero como no tenía fiebre, no fue aceptado. El paciente lo comenzamos a tratar con acitromicina y esteroides orales, porque realmente la odinofagia era muy importante, pero a las 72 horas comienza, dará la primer placa, con una cándida, por lo cual suspendemos los asteroides y comienza el tratamiento con fluconazol. La verdad que toda esa evolución fue sin fiebre, con una leve astenia y la importante odinofagia que recién al mes pudimos hacer el hisopado y el estudio del esputo donde el COVID dio positivo. Recién, al día más 50, el hisopado fue negativo y realmente sigue con fluconazol porque cuando lo suspendimos volvió a tener una cándida. Sigue hoy, ya lleva 2 meses y medio, sigue con una leve odinofagia, pero no tiene la secreción. Esto es lo que estamos viendo también en los pacientes, y es importante, si alguno de ustedes tienen un paciente inmunodeficiente, les cuesta más controlar la eliminación del virus, algunos pueden llegar a más de 50 días, por lo cual tienen que estar atentos. Lo que no sabemos todavía, y esto lo hemos discutido con algunos infectólogos, si tiene capacidad infecciosa después de los 15 días o no. Yo creo que los pacientes, si siguen teniendo la persistencia del COVID positivo en las fauces, debe seguir manteniéndose en aislamiento. ¿Qué recomendamos a nuestros pacientes con enfermedades innatas o errores innatos del sistema inmune y las inmunodeficiencias secundarias? Que va a tener que estar muy atento a las indicaciones locales y regionales y nacionales para poder seguirse. Por supuesto que nosotros vamos a explicarle al paciente que debe tener muy claro, por si comienzan a tener síntomas y no se contactan con su médico de cabecera, el resumen de la historia clínica, con
explicitando muy bien la enfermedad de base, la medicación que toma, un certificado médico de cabecera para que pueda hablar del riesgo posible de la enfermedad. Acuérdense que los riesgos ya lo habíamos hablado, de las deficiencias, pero aquellos vamos a tomar, además de sus deficiencias per se, el compromiso crónico pulmonar, intestinal y cardíaco, por supuesto los trasplantados y las enfermedades de base y las enfermedades autoinmunes y los tratamientos con biológicos. Por otro lado, no vamos a suspender los tratamientos que los pacientes están hasta ahora, al contrario, se ve que muchas veces los pacientes, al estar tratados con su medicación de base para el asma, sus gamas globulinas o algunos inmunomoduladores, producen una disminución de la respuesta inflamatoria frente al COVID. Dentro de las terapias presentes y futuras, no quiero por el tiempo hablar mucho más, pero una de las cosas que estamos pensando, que mientras todavía no tenemos la vacuna, es la obtención de suero de individuos convalecientes. Saben que esto ya fue uno de los primeros pasos de la gama globulina normal, ya en el 1910 ya se había, teniendo en cuenta que sueros de convalecientes podían proteger a individuos, por lo cual ya hay varios trabajos, y en nuestro país también se están haciendo, para la recuperación de los pacientes. La realidad que también, lo otro que se está obteniendo es la gamma globulina hiperinmune. Se ha hecho un consorcio de todos los laboratorios productores de gamma globulina para obtener también suero de convalecientes, para poder tener una gama hiperinmune, sobre todo para los inmunodeficientes y también para los pacientes graves. Lo otro que hay que tener en cuenta que hay, y esto es muy nuevo, que hay diferentes mecanismos hasta que salga la vacuna, o la vacuna va para ellos, donde por un lado hay anticuerpos contra la proteína espiga o spike, que son anticuerpos neutralizantes que van a tratar de controlar, ¿sí? O bloquear el receptor, ¿sí? Del AEC, que es el receptor del COVID. También se está tratando con inhibidores de proteasa contra la serina, TMPRSC2, que puede intervenir en bloquear también al receptor de membrana, y cuando nos encontramos frente al virus, no va a tener la capacidad de poder entrar y producir la infección. También se está tratando de tener, y esto es en base a algunas vacunas, no solamente la producción de vacunas que tengan anticuerpos neutralizantes contra el COVID, sino también células citotóxicas CD8 que puedan estar estimuladas, que tengan una memoria efectora, y frente a una nueva exposición del virus pueda degranular y producir la función citotóxica. Y esto, que es realmente innovador, esto se está haciendo en diferentes lugares de Europa, un nuevo método de tratamiento que dirige el momento de la tormenta de citoquinas. Es como si fuera una plasmaféresis, se extrae el plasma de los pacientes, pasan por columnas que tienen anticitoquinas, de esa manera disminuyen la cantidad de citoquinas que están en la sangre y vuelven a inyectarle al paciente. Es decir, que hay varios protocolos en uso. La realidad que hay más de 140 grupos que están trabajando en la vacuna para que contengan anticuerpos neutralizantes contra el COVID, y también induzca una respuesta inmune celular, y no solamente T, sino también efectora, y aún existen varios interrogantes, porque no sabemos si el tipo de cobertura que nos va a brindar y por cuánto tiempo, y tampoco cuando hablamos específicamente de los pacientes con inmunodeficiencias primarias, si estos van a quedar o van a tener una respuesta celular que los pueda proteger, como la vacuna de la gripe. Ustedes saben que nuestros pacientes no reciben
otro tipo de vacuna, porque no generan anticuerpos específicos, y por eso pensamos que quizás esos pacientes son pasibles de recibir suero de convalecientes, que es una excelente oportunidad terapéutica, no solamente para los inmunodeficientes, sino para pacientes graves, aunque existen protocolos donde, y está muy discutido, si en algunos pacientes cuando comienzan los síntomas se puede utilizar. ¿Cuál es el problema aquí? Es la cantidad de donantes de plasma. Entonces, si realmente no tenemos un gran número, es muy importante guardar esto para los pacientes que realmente graves, o los que, para prevenir que ya aquellos que sabemos que van a entrar porque hay cambios del hemograma o hay cambios del aumento de las reactantes de fase aguda y de la linfopenia y las anemias, que nos dice que ese paciente está avecinándose una forma grave. Lo mismo con la gama hiperinmune, que es un tratamiento muy esperanzador para nuestros pacientes y también para los pacientes con cuadros moderados o severos. La realidad que hoy, amigos, la distancia, es decir, social, que nos están enseñando con nuestro tapaboca, es hoy nuestra vacuna. Y realmente es así. Y esto nos lo dicen los diferentes amigos que están en Europa, que ya han llevado todo este tiempo, donde creen que es la única manera, y están asombrados por nuestro tratamiento en el país de la prevención actual, donde me han felicitado gente de Italia, gente de España y Alemania. Así que yo espero que esto sea nuestra vacuna y que pronto todos nos podamos abrazar, porque es muy, muy importante sentir el abrazo y el beso de los que queremos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Liliana, excelente. Ahora esperen que dejo de compartir. Ahí está. Ya está. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, perdón, que tuve que cambiar de computadora. Bueno, no importa. Por Si favor. tenemos la tormenta, como dice Excelente. Murakami, Parisi. Doctor Parisi, tenemos algunas preguntas. Salimos el chat para que sigan haciendo preguntas. Tenemos algunas. Claudio, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. Bien. Preguntan, en el caso de la prueba del parche para alimentos, que lo mencionaste como una parte diagnóstica, la sensibilidad y la especificidad que tiene, y también si está estandarizada la concentración del parche. ¿Y qué panel utilizaría? La sensibilidad y la especificidad varían también de acuerdo a la probabilidad pretest, al igual que el prick-test. La verdad es que nunca hacemos un panel, hacemos el test con el alimento que nosotros sospechamos. Vi que Marta había preguntado en un momento en qué vehículo lo hacíamos. A veces con algunos alimentos lo hacemos directamente con el alimento, y en otros casos usamos vaselina como vehículo, y no están estandarizados. O sea, por eso es un test que sí lo hacemos, porque, digamos, de manera de tomar la experiencia con el test, sobre todo cuando sospechamos que los pacientes tienen un componente celular o tienen dermatitis atópica, obviamente en una zona de piel sana, pero no es un test estandarizado, ni van a ver que hay muchos artículos que tampoco lo recomiendan, ¿sí? No es un test que le ponga en riesgo al paciente, y nos ha ayudado en algunos pacientes para determinar algunas alergias cuando da positivo. Un test negativo generalmente no aporta mucha información, no descarta, solo cuando da positivo, que tampoco da positivo en un porcentaje alto, digamos. Todavía es un test que requiere más estandarización y más estudio. Muy bien. Otra para vos, Claudio. Sí. Dice, las manifestaciones por alergias alimentarias en piel pudieran haber coincidido con las infecciones virales. ¿Cuándo deberíamos sospechar esta infección viral? ¿Por la fiebre sería? Y la fiebre es ¿Tiene antecedente? Y, a ver, uno puede tener una urticaria, por ejemplo, que es el síntoma más frecuente de una alergia alimentaria. Pero la urticaria es una alergia, es un síntoma inmediato. Hay una relación temporal bien clara entre el consumo del alimento y la aparición de los síntomas en los primeros minutos o dentro de la hora. Cuando come el alimento aparece, cuando vuelve a comerlo vuelve a aparecer, y si no lo come, no lo tiene.
En cambio, una urticaria que dure varios días, una urticaria que se transforma en crónica, es poco probable que sea una urticaria alérgica. Si una urticaria se inicia con un cuadro viral, con síntomas virales, la causa más frecuente de urticaria en los chicos son los cuadros virales. Y obviamente las alergias alimentarias no dan fiebre, digamos. Usamos el tema de fiebre para diferenciar entre las afecciones respiratorias y el coronavirus, lo podemos usar para las urticarias también. Lo que pasa es que a veces la urticaria comienza con un cuadro previo, viral, con fiebre, y cuando aparece la urticaria ya no tiene fiebre el paciente. Pero por eso hay que indagar bien la relación temporal entre la ingesta y los síntomas. Acá tengo una pregunta para el doctor Martínez. Si los niños con antecedentes de anafilaxia por alimentos y con IgE específica demostrada, ya sea leche o a huevo como más frecuente, pueden recibir sus vacunas. Y esos son, creo que son los pacientes más complicados que tenemos que ver. Primero creo que hay que categorizar exactamente si esa anafilaxia ocurrió con el alimento que nosotros sospechamos, si fue con huevos, si fue con leche, si tenemos la confirmación por pruebas de desafío, por pruebas de RAST, tendríamos que evaluar el nivel de tolerancia que puede llegar a tener. Tratamos de que todos los pacientes, a pesar de que hayan tenido una reacción anafiláctica, se vacunen. Quizás en esos pacientes vamos a tener que hacer todos los estudios complementarios que había comentado, hacer un prick test, quizás un parche, y evaluar esa sensibilidad, si es muy inmediata o no, y quizás hacer un esquema de vacunación mucho más diferido, como el que había mostrado, con diluciones distintas para tratar de lograr la vacuna. De hecho, hay muy pocos pacientes que no se vacunaron, de pacientes con alergia a proteína de leche de vaca y huevo con un RAST y IgE específicas bastante altos, que se han vacunado con este esquema y no han tenido problema. Algunos hasta le han agregado premedicación con antialérgicos para evitar las reacciones locales. Hay una pregunta para Liliana. Me imagino que debe ser con respecto al trabajo de 50 y pico pacientes que presentaste. Te dicen que había una serie de tratamientos elegidos. Algunos eran antivirales, otros eran antiinflamatorios. ¿Cómo se decidió el tratamiento a realizar en cada paciente? ¿En los inmunodeficientes o en general? Sí. Bueno, los inmunodeficientes... Esa tabla que mostraste. Eso, sí, bueno, eso fue cada grupo. La realidad que yo... cuando uno tiene un paciente inmunodeficiente, creo que la diferencia entre la población general, y por eso es la evolución buena, es que el tratamiento fue temprano. La realidad que se decidió rápidamente utilizar los hidroxicloroquina usaron todos. Igual hay un trabajo francés donde demostraron la disminución de la replicación de la hidroxicloroquina asociada con la citromicina, pero eso en la población general no se pudo realizar porque producía alteraciones cardíacas y arritmias. Entonces, la verdad que en nuestros pacientes sí se utilizó. Soy sincera que cuando yo tuve a mi paciente que no tenía confirmado que era un COVID, pero por el tipo de evolución, porque venía del lugar que venía, aunque no tuviera fiebre, porque los pacientes inmunodeficientes pueden no tener fiebre, busqué darle hidroxicloroquina, pero no había en el país, porque está confinada, para los locos que la tomaban por precaución. Después, los antivirales, ustedes vieron que fueron diferentes, y dependía del grupo que lo trataba, si era en Estados Unidos o en Europa. Lo que sí, hay un consenso general de los italianos, del doctor Gatorno, no sé si ustedes lo conocen, que es uno de los médicos italianos, un reumatólogo que trabaja en enfermedades autoinflamatorias, que tiene trabajos tanto para tocilizumab como para ananquirra, que es el otro, un inhibidor de interleuquina 1, le gusta aparentemente con mayor respuesta con el ananquirra en forma endovenosa, pero en forma temprana. La realidad que creo que es muy importante tener el monitoreo, es decir,
lo que yo haría, por la poca experiencia que tenemos de la literatura y de nuestros compañeros, es tener monitoreado muy bien a nuestros pacientes, porque la tormenta de citoquinas, cuando el paciente puede estar estable y de el día 8º o 9º comenzar con el distrés respiratorio. Esto es paulatino, ¿sí? Puede pasar en su casa, estar bien, y de repente cambiar específicamente las alteraciones de la respiración y comprometerse. Lo que uno está sugiriendo al paciente inmunodeficiente, y yo creo que si uno tiene un paciente también, es el seguimiento con el hemograma, simple, hemograma de PCR. Cuando empezamos a ver alteraciones del PCR, cuando el paciente empieza a poner linfopénico, creo que ahí es el momento donde uno debe empezar a tratar. Por supuesto, si ese paciente, uno tiene imágenes con síntomas o no síntomas de compromiso pulmonar, y sería adecuado, yo sé que es costoso, pero adecuado utilizar el tratamiento con los biológicos. Y la otra pregunta es la gamma globulina común. ¿Qué hacemos nosotros con la gamma globulina? La gamma globulina hoy no tiene anticuerpos anti-COVID neutralizantes, y lo que se sospecha que puede tener anticuerpos de otras, ¿sí?, familias que pueden hacer reacciones cruzadas y beneficiar, y también tener una función moduladora sobre las células presentadoras en el momento de ayudarnos a inhibir esa tormenta de citoquinas. Por lo cual, en general, lo que estuvimos haciendo también es, si el paciente está con la gamma globulina en forma subcutánea, dividirla en varias veces en la semana, y quizás favorecer el tratamiento, es decir, indicar una sobredosis en aquel paciente que comienza a tener los síntomas. Pero hoy la gamma no tiene anticuerpos, ¿sí? Dentro de un año veremos, pero hoy no. Para la doctora Alul, tengo dos preguntitas que las juntamos. Una, ¿qué tiempo se usan los lisados bacterianos? Y la otra, ¿qué respuesta esperamos de los inmunomoduladores? ¿Si es un aumento de los interferones principalmente? Bueno, en realidad el tiempo que se usa es un poco el tiempo apostado hacia lo que uno quiera modular. En los niños, en las infecciones recurrentes, el tiempo de uso puede ser tal vez en este segundo grupo de niños que yo mostré con factores de riesgo, hasta por lo menos evitar los factores de riesgo y poder modular el sistema del niño en la época que presenten esas infecciones recurrentes. Porque esos niños, recuerden que tienen periodos que están totalmente asintomáticos y que no son niños sanos, remiten todas esas infecciones. Y en el paciente adulto es diferente, como les hablé, hay estudios donde muestran que pueden ser hasta usados como profilaxis y se pueden usar entre 6 y 9 meses para evitar las intercurrencias de las infecciones en los pacientes con EPOC, la recurrencia de las infecciones en estos pacientes. Y en realidad lo que se busca modular no es solo con la liberación del interferón gamma para los linfocitos B, lo que pasa es que uno hace mucho más hincapié, porque generalmente, como lo dijo Claudio recién en el ejemplo de las urticarias, las infecciones virales son las que producen mayores procesos inflamatorios crónicos y que son las que facilitan estas intercurrencias de las infecciones a veces sobreagregadas por agentes patógenos bacterianos. Gracias, doctora. Y el doctor Martínez, tengo una pregunta también bastante, para que nos aclare. Sí, tengo alergia a proteína de leche de vaca mediada por IgE. ¿Me puedo vacunar con las vacunas dentro del año? Bueno, es una pregunta parecida a la anterior. Creo que si nosotros estamos hablando de este paciente tiene una PLB, tenemos que saber a ver qué reacción tuvo con la SABIN, o con la SAC, o con la cuádruple o quíntuple o sextuple, cualquiera que se haya dado. Si no ha tenido ninguna, no hay ningún problema para que se apliquen las vacunas, y si ha tenido alguna reacción, ahí lo haría en un medio en el que se pueda observar y mantenerlo por lo menos controlado en 1 hora, nada más que eso. Gracias. Y para el doctor Parisi,
para completar la pregunta anterior, acá preguntan, bajo la circunstancia esta de infección viral, ¿cuál es la recomendación a los pacientes con alergia alimentaria? ¿Cuál es la prevalencia de alergias alimentarias en este trabajo que presentó? Bien, la prevalencia a nosotros nos dio de 0,8%, similar al 1% que demuestran los estudios europeos, el Europreval, que son estudios que utilizan para el diagnóstico los test de provocación. O sea, el diagnóstico médico, test de provocación. Parece bastante más bajo de lo que se reportó, pero esa es nuestra prevalencia actual en este grupo de pacientes. Y las recomendaciones que les damos a los pacientes, además de las recomendaciones que se dan para evitar la infección por coronavirus, los que tienen alergia alimentaria, no es momento de hacer pruebas. Vieron que los padres muchas veces prueban con alimentos y le di ese poquito y toleró y le doy un poquito más. Bueno, no sería la situación ideal. O sea, rescatamos y subrayamos que los pacientes mantengan los cuidados que hasta ese momento tienen, que mantengan el contacto con su médico de cabecera, con su médico especialista, y que tengan la medicación de emergencia no vencida y a mano para, digamos, para evitar los riesgos de una reacción severa. Perfecto. Esto, Gracias, perdón, es doctor. algo que también se planteó en la Sociedad de Pediatría para los chicos alérgicos, en el Comité de Alergia de Pediatría. Muchas gracias. Y acá tengo una pregunta, ya nos vamos quedando cortos de tiempo, pero para la doctora Liliana Veronique. Nos preguntan acá, si es conveniente pasar la administración de gamaglobulina endovenosa subcutánea. Bueno, esa es una discusión bastante frecuente que estamos teniendo. La realidad que no es tan fácil indicar el switch cuando el paciente no tiene quien lo entrene, ¿sí? Entonces, porque el tratamiento con gama subcutánea es maravilloso, es fisiológico, pero requiere de un entrenamiento de los pacientes de 4 a 6 semanas, o si no, que se lo haga una enfermera. Entonces, depende el estado que está el paciente, dónde el paciente va a recibir, cuál es el hospital de día donde va a recibir su gamma globulina, que por lo cual, por ahora no estamos, y esto fue un consenso de todas las entidades del mundo que nuclean a los pacientes con inmunodeficiencias, en donde si el lugar es confiable, se sigue pasando el tratamiento en forma endovenosa. Sí, y hago un punto, dado que esta globalización, hoy está esta enfermedad, y no sabemos si viene otra, quizás va a ser muy importante en el futuro, aquellos pacientes, porque lo que nos pasó, yo venía muchos pacientes indicándole que pasen a la forma subcutánea, y no querían pasar, no querían hacer el switch, por lo cual llamaron en estos días. La realidad es que no le ponemos más angustia, quizás sería lo mejor, pero también si ese paciente no tiene la posibilidad, si la obra social no se la va a dar o la prepaga, si no tiene quien lo va a a entrenar, es preferible que quede en un lugar seguro, con todas las formas estrictas, como por lo menos ahora nuestros pacientes no han tenido ningún inconveniente en estos 2 meses, al contrario, casi no hay pacientes, solamente van ellos solos, así que no estamos haciendo el switch. Quizás es bueno después invitarlos para que comiencen a utilizar la forma subcutánea que les va a permitir tener, ante cualquier otra ocasión, un manejo más tranquilo. Y acá hay otra pregunta, ¿cuál sería la causa de que los niños no se enferman y si lo hacen es tan leve? Bueno, eso se está viendo, el patrón no cambió ni de Asia, ni en Europa, ni en nuestro continente, y se cree que es por el sistema, es el sistema inmunitario de los niños, ¿sí? La inmadurez del sistema inmune permite que, como hay un perfil hacia TH2, tengan una menor producción de citoquinas. Pero lo otro es la comorbilidad. Los pacientes pediátricos tienen menos comorbilidad que los adultos, por lo cual tienen además menor expresión
también del receptor del virus, que es la enzima de acetilcolina E. Entonces, por un lado es el estatus inmunológico de los niños, la menor expresión del receptor y además la falta de comorbilidad. Fíjense que en el reporte que yo les mostré de China, el 5% que tuvieron infección más severa fueron pacientes que tenían comorbilidad asociada, ¿sí? Entonces, claro, eso es importante. Y lo otro a tratar en tema es estos procesos inflamatorios agudos en algunos niños, que estemos atentos todos. Hay el doctor Casanova, que es una de las estrellas mundiales de inmunología en el mundo, está haciendo un estudio en el Rockefeller Center y en el Necker de París, donde está pidiendo estudiar estos niños y adultos jóvenes que hacen cuadros inflamatorios que van sin comorbilidad como estos pacientes. Se creen que estos pacientitos tendrían alguna mutación específica para tener una mala evolución frente al COVID. ¿Por qué hizo esto? Porque está registrado en pacientes con H1N1, en niños, con también lo mismo, con muy mala evolución, a pesar de estar vacunados o tener la enfermedad, y también en adultos jóvenes. Y se halló, esto el año pasado, que hay una mutación puntual de estos pacientes al mal manejo de estos virus, ¿sí? Así que bueno, nada, por ahora, por suerte, a diferencia de la influenza, los pacientes pediátricos por lo menos están protegidos. Muchas gracias, doctora. Quería avisarles que esta charla, todo este webinar, va a quedar grabada y colgada de la página de la asociación. Así que vamos a tener de nuevo oportunidad de escuchar todas las charlas de los expositores. ¿Tenemos tiempo para alguna pregunta más, doctor Fantini? Tenemos una pregunta que es la última. Doctora Alud, preguntan, de los probióticos, ¿alguno en especial? No te escuché, Claudio. De los probióticos, la experiencia en probióticos, ¿alguno en especial? No, ninguno en especial. Lo que se conoce es que los probióticos actúan como coadyuvante, digamos, como colaboradores de los inmunoestimuladores, también manteniendo, sobre todo, digamos, disminuyendo el proceso inflamatorio en las mucosas. Bueno, creo que estamos terminando, ya tuvimos un rato largo. Les queremos pedir disculpas por los inconvenientes técnicos que tuvimos, pero la verdad es que valió la pena esperar porque ha sido un nivel espectacular. La charla, los otros están excelentes. Nos han puesto una vara muy alta para las próximas que hagamos, pero bueno, tenemos que ir mejorando. Muchísimas gracias a todos, a los que están y a los otros estudiantes que tienen un esfuerzo enorme para estar bien. Gracias. Bueno, muchas Les gracias. agradecemos a todos, ¿eh? Gracias. Muchas gracias por haber participado. Gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, hasta luego. Chao, hasta luego. Un placer. Un placer.